Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimados todos. Aquí vamos con otra historia muy interesante contado por el historiador Heródoto. Las mujeres de Babilonia estaban obligadas a realizar una peculiar rito sexual ofrecido a la diosa Milita. ¿En qué consistía esto? Síganos en este canal. Gracias por unirte a este tu canal. Me agradaría mucho saber qué piensan al respecto y si tiene un tema interesante a tratar, hágamelo saber para crear más contenidos como estos. Muchas gracias por estar aquí y continuamos. Cuenta el célebre historiador Heródoto que las mujeres de Babilonia estaban obligadas a realizar un peculiar rito sexual ofrecido a la diosa Milita, en el que una vez en la vida debían acostarse con un extranjero en el recinto de su santuario. En su visita a las ciudades de Babilonia, Heródoto observó un peculiar rito en el que toda mujer estaba obligada a ir al santuario dedicado a la diosa, que era la deidad del amor de aquella civilización, como Afrodita para los griegos, y yacer con un extranjero. De acuerdo con su obra, Los 9 libros de la historia, las mujeres de mayor clase social no se mezclaban con las demás. Llegaban con sus carruajes cubiertos y la servidumbre habitual de la época que le esperaba fuera del templo. Las mujeres debían entrar en el santuario y sentarse dentro del recinto con una corona de cordel alrededor de su cabeza. Entre ellas se ubicaban unos pasillos separados por cuerdas por los que circulaban los extranjeros mientras decidían con qué señora se iban a acostar. Una mujer sentada en el templo no podía volver a casa hasta que no hubiese completado el rito. El historiador cuenta que aquellas que no eran muy atractivas pasaban hasta 3 o 4 años en ese lugar. Una vez que el extranjero echaba dinero en el regazo de la mujer, entraban al interior del santuario a practicar sexo en nombre de la diosa. Terminado el trámite, las mujeres podían volver a su casa, donde ya nadie podía volver a tener el favor de ella. Este rito era una ley de Babilonia, por lo que todas las mujeres estaban obligadas a cumplirla. Sin embargo, hay dudas de que esta práctica podía ser generalizada y si las hijas de las familias más ilustres, incluso la propia hija del soberano, estaban obligadas a cumplirla. Tampoco está muy claro si realmente una mujer podía estar varios años en el interior del recinto hasta poder cumplirla. Pese a ello, las mujeres tenían una alta consideración en esta sociedad. He aquí una representación de una diosa, probablemente Ishtar o Milita, la cual puede resultar desconcertante sensualmente, desnuda con 2 búhos a su lado. La misma diosa está parada sobre 2 criaturas que parecen ser leones y sus pies parecen garras, lo que le da cierto contraste a su imagen seductora. Es un culto propio a la mitología sumeria, muy distinto al helenismo, pero con ciertas similitudes. Estimados todos, ¿qué le pareció esta historia contada por Heródoto? ¿Es cierto o es verdad? Dejen sus comentarios o opiniones en la casilla más de abajo. Gracias por seguirme hasta aquí y no te olvides de suscribirte al canal para ayudarme a hacer más ocurrencias random. Y me despido de todos ustedes en nuestra lengua milenaria, la lengua de los incas, Upananchiskama, que significa hasta volvernos a encontrar. Que Dios y o la Pachamama os cuide a todos. Muchas gracias.